Muy buenas, muy buenas. El día de hoy se dirige a ustedes, como siempre, la licenciada Ceribel Sánchez, dándole la bienvenida a este nuevo episodio, donde conversaremos sobre los temas más relevantes de la vida laboral y jurídica en la República Dominicana. Hoy vamos a abordar un tema que está en la boca de todos, lo que es el nuevo Código de Trabajo, que ya está siendo aprobado por los legisladores recientemente, y su impacto en lo que es las relaciones de trabajo. Para ello, hoy tenemos un invitado, un abogado laboralista, asesora tanto a empresas como también a trabajadores. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Luis Vilches. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bien, vamos a ir iniciando. Yo le voy a hacer una serie de preguntas a Luis y él nos va a nosotros a nutrir con todo lo que está pasando en la palestra con este tema jurídico. Empezamos. ¿Qué deficiencias o vacíos legales identificaba usted en el Código de Trabajo anterior que justifican esta reforma? Ok, mira, en relación al Código de Trabajo anterior, más que deficiencias, yo siempre he entendido que se trata más de un problema de seguridad jurídica y de no aplicación correcta de las disposiciones que el mismo tiene. Por ejemplo, estas faltas o deficiencias las podemos ver en el sentido de las vacantes que se producen en los juzgados de trabajo cuando un juez lo mueven hacia otra jurisdicción o ya este juez pasa a cubrir a algún magistrado que se encuentra en la Corte de Trabajo porque está siendo pensionado, etcétera. ¿Qué ocurre en primer grado ante esta situación? Que mandan a un juez que viene de vamos a decir, de otra materia, o sea, normalmente jueces de paz con poca o ningún conocimiento en materia laboral. Y durante este periodo de conocimiento va dictando sentencias que resultan normalmente fuera de lo que el Código de Trabajo establece. Entonces, ya eso, siendo la sentencia de primer grado, que entiendo que es la más importante porque en principio es la más, vamos a decir, y durante este periodo de conocimiento va dictando sentencias que resultan normalmente fuera de lo que el Código de Trabajo establece. Entonces, ya eso, siendo la sentencia de primer grado, que entiendo que es la más importante porque en principio es la más, vamos a decir, es la que produce los mayores casos de embargo ejecutivo, de que hay que depositar fianza, etcétera. Entiendo de que son, estos tribunales de primer grado deberían tener jueces especializados desde el día 1 y no un juez que viene desde otra jurisdicción a dictar sentencia según lo que él en el momento conoce o entiende. Eso por un lado. También tenemos que parte de estos vacíos o deficiencias que se puede tener en el código a veces lo produce el mismo Ministerio de Trabajo. Por el Ministerio de Trabajo, primero, de que muchas veces se maneja como un enemigo de los empleadores. O sea, si tú eres una empresa, ya tú eres un explotador y en algo tú debes estar fallando o incurriendo en alguna falta. Ya por ahí es el problema que se tiene con inspectores, que normalmente buscan siempre de incidentar cualquier posibilidad de relación armoniosa que pueda haber entre la empresa y los mismos empleados. Vamos a decir, otro punto que se puede señalar es de que el mismo Ministerio de Trabajo, por ejemplo, dicta resoluciones que muchas veces van en contra no solamente de otras leyes, como por ejemplo contra su resolución de salario mínimo, va en contra de la ley de las MIPYMES, porque no toma en cuenta esas distintas categorías de la forma en que la ley de MIPYMES se establece, afectándola de esta manera. También otras resoluciones que ha dictado que van en contra de la Constitución, que si bien no son empresas, dictó en aquel momento la resolución de la doméstica, que tuvo el Tribunal Constitucional que señalar de que él no tenía esa facultad. Por otro lado, y esto sí es algo que tiene el código y es algo que, bueno, está en discusión, pero entiendo de que en sí
no necesariamente debería ser este el punto principal de una modificación del Código de Trabajo, y la cesantía, que no tiene un tope. Entonces, ese problema de la cesantía hace que se arrastre un pasivo laboral importante, pero entiendo que ese pasivo laboral importante no afectaría de la forma en que afecta actualmente a las empresas si la empresa tuvieran un respiro por otro lado, o normas que sean más llevaderas, y eso no lo tenemos. Una deficiencia que sí tiene el código y que no fue tratado en esta reforma en lo relativo a las 30. Las 30 es el día de salario que tiene que pagar el empleador cuando no se le paga al trabajador sus prestaciones dentro de los 10 días en los casos de desahucio. Entonces, no tiene un tope. ¿Y qué ocurre con esto? Que, por ejemplo, en el despido, si tú no le pagas los derechos adquiridos, o se entiende de que el trabajador, ya en caso de un litigio, te despiden injustificadamente, tú tienes un tope de hasta 6 meses por no haber hecho ese pago dentro del plazo correspondiente. Pero aquí en el desahucio es distinto. Si tú no le pagas, o si el trabajador se va, no lo quiere recibir, o tiene un abogado que busca incidentar a fin de hacer que todo esto sea más caro, comienza a correr un día de salario en contra tuya, era indefinida. O sea, si el caso duró 10 años, puedes tú tener entonces que pagar prestaciones laborales más 10 años de salario. Entonces, eso es algo que no tiene razón de ser. Por eso es que señalo de que en ese punto, o en esos puntos, ahí vamos a decir que deficiencias, o que son más consecuencias de la forma en que los tribunales y las demás autoridades se manejan en cuanto al Código de Trabajo. Bien, ¿cómo fue el proceso de discusión y concentración de este nuevo código? ¿Se incluyeron lo que son las voces de todos los sectores involucrados? Empleadores, trabajadores, sindicatos. Bueno, en papel parecería que así fue. O sea, siempre hubo reuniones, distintas organizaciones estuvieron presentes, desde confederación patronal, sindicatos. Se hicieron, vamos a decir, como ciertos acercamientos con jueces, etcétera. Pero el problema me parece que fue de que, si bien se hizo todo eso, hubo puntos importantes que no fueron tomados en cuenta, o simplemente cayeron en oídos sordos. Por eso es que tenemos tantas situaciones, y no solamente el asunto del desahucio, de la cesantía, que no se tomó en cuenta las MIPYMES en ciertos puntos en relación al código, que el descanso lo hicieron de una manera o al menos el descanso diario lo hicieron de una manera que es casi inservible. El asunto de la lactancia lo hicieron de una forma de que las madres prácticamente tienen que probar que están lactando para a fin de tener ese derecho. O sea, cosas que pudieron haberse discutido de una manera y entenderse, espérate, esto no se puede hacer porque esto no resulta práctico, o esto choca con alguna otra norma que va a hacer que esto sea imposible de ejecutar. Pero por lo visto, todas esas reuniones, porque incluso yo soy testigo de que con colegas míos, incluso yo, mandamos informaciones de que, mira, esto no puede funcionar de esta manera, esto va a causar esto. Y sin embargo, desde el día 1, esos mismos problemas se han mantenido. O sea, las modificaciones que se le han hecho a lo que hoy tenemos en la redacción alterna de modificación al código no es tan diferente a lo que llegó al Congreso cuando el presidente la anunció. Desde su perspectiva como abogado laboralista, ¿cuáles son los 3 cambios más relevantes que introduce esta nueva normativa? Ok, mira, en cuanto a los cambios, que no necesariamente son positivos o negativos, pero los cambios más relevantes, te podría decir, por ejemplo, lo de la jornada extendida que hay. Ahora se pueden establecer jornadas de hasta 12 horas, que siempre y cuando no se dan de las 44, y permitiendo que eso es la parte, vamos a decir, novedosa, que si, por ejemplo, no hay un sindicato,
los empleados de la empresa, siempre y cuando sean más del 50%, pueden aceptar este cambio y así entonces acogerse como bueno y válido. Eso por un lado. También está, yo diría, lo que tiene que ver con el artículo 539 y el 638, que es lo que tiene que ver sobre lo de la ejecución de la sentencia y la fianza o la garantía que tiene que depositarse, que en principio se entendería que ya no es un duplo, pero sin embargo tenemos abogados que compartimos la opinión de que realmente el duplo está ahí, simplemente lo han dividido en dos partes, uno ante el primer grado donde tú depositas el valor de esa sentencia y otra en segundo grado donde también tú nuevamente tienes que depositar una garantía. Entonces, eso no es algo novedoso en la parte positiva, sino negativa, porque el código en la reforma, eso es algo que lo han dejado ahí sin mucha explicación ni establecer, o sea, cuáles son los efectos de que esto de esta manera. O sea, está muy dejado a la interpretación de quien quiera, lo cual puede dar lugar a que si bien se está tratando de buscarle que existan menos embargos que se consideren temerarios, esto que han hecho con estas disposiciones no da señales de que así será. Otro muy importante, entiendo yo, de que se tiene que ver ya con la parte de la familia, que con el asunto del trabajo doméstico, que al igual que en estos artículos que te acabo de mencionar, te señalan, vamos a decir, muchas, obligaciones o deberes que tienes ahora como empleado, pero no lo desarrolla. O sea, te habla de que tiene un descanso remunerado, pero ¿en qué consiste ese descanso remunerado? Te habla de que tiene una protección de maternidad, pero ¿en qué consiste? Que tiene la obligación de pagarla. O sea, hay una serie de puntos que se dejan así en silencio y que tú no sabes qué puede causarte a ti a la larga. Porque, por ejemplo, el no pagar seguridad social ahora tiene una multa mucho más agresiva que la que tiene el código actual. Estamos hablando de que una inobservancia en cuanto al pago o un atraso significa que tú puedes ser condenado a 24 salarios mínimos. Entonces, una familia será condenada a 24 salarios mínimos. Es el tipo de cosas que son novedades, pero al mismo tiempo no necesariamente son buenas noticias. Exacto. Muy interesante conocer lo que es todo el trasfondo y los principales cambios del código. Ahora quisiera que nos detuviéramos un momento en qué tan flexible se vuelve la contratación laboral en virtud del nuevo código. ¿Facilita o dificulta lo que es la formalización? Yo entiendo que si bien es como algo, un chin de las dos cosas, porque ahora te ponen bastante claro como el tipo, o sea, lo que ellos quieren ver en un contrato de trabajo, como por ejemplo en el asunto de lo que tiene que ver con como te digo, los trabajadores ahora que vamos a tener a distancia. Que si bien te establece todo eso de cómo, de qué consiste el teletrabajo, qué condiciones tiene que tener, qué tiene que tener la persona en su casa, etcétera, no necesariamente es algo que todo este pliego de condiciones será algo que se vea como interesante para formalizar el empleo o formalizarse empresa. Como por ejemplo también vemos lo que tiene que ver también con algunas disposiciones de obligaciones que tiene que cumplir, como consiste el comité mixto de higiene y salud. Si bien lo establece el Código de Trabajo y las resoluciones actuales, el mismo presenta una traba para las pequeñas empresas que no todas tienen la capacidad de conformar un comité donde empleados se reúnan a fin de determinar cuáles son las medidas que se debe de tomar para evitar accidentes en el trabajo. Prácticamente están
En la nueva reforma se está estableciendo lo que se podría decir como un segundo comité, y es el que va a tener que ver con lo que tiene con lo relativo al acoso laboral y el móvil. Y este tipo de situaciones, si bien una empresa grande la puede manejar y puede funcionar de esa manera, no necesariamente este tipo de requisitos adicionales sean interesantes o sean atractivos para una pequeña empresa, una empresa que está comenzando, ya que obviamente van a ser situaciones que van a disparar los gastos que tienen normalmente. Y en cuanto a la jornada, es decir, horas extras y descansos, ¿hay alguna disposición que considere especialmente favorable o controvertida? Bueno, la más controvertida es la que tiene que ver con el descanso diario. Actualmente en una jornada laboral, una persona puede tener 1 hora de descanso o hora y media de descanso. Sin embargo, en la reforma han establecido de que solamente vas a tener 1 hora, pero esa hora no necesariamente va a ser 1 hora completa que vas a poder disfrutar en un momento de una sentada. No, te están hablando de que la empresa puede determinarle que sea simplemente media hora y luego los demás descansos sean de 15 minutos. Para un empleado no necesariamente sea el descanso más atractivo ahora mismo ante esa situación, ya que prácticamente está obligando que el trabajador o empleado no salga del área de trabajo por el corto tiempo que le están otorgando para poder descansar antes de continuar con su jornada. Por lo tanto, entiendo yo de que esto sería, quizás no todo el mundo tiene ese conocimiento, pero entiendo de que al momento de que se haga realmente conocido, se van a dar cuenta de que no se trata de una medida favorable en esta reforma. Una reforma. Y en cuanto las causas justificadas de despido, ¿se fortalecen los derechos del trabajador o del empleador? Bueno, no entiendo de que se fortalezcan en sí, y te voy a explicar por qué, a pesar de que no están poniendo ahora una nueva causa de despido, que es la del móvil. Por ejemplo, para la empresa, entiendo yo que se debilita, por un lado, por justamente la disposición del móvil o acoso laboral, por el punto de que ahora no solamente la empresa tiene que bueno, vamos a echar un poco para atrás. El Código de Trabajo actual, si bien no lo establece al acoso, al móvil laboral, vamos a llamarlo así, la jurisprudencia sí lo ha reconocido. Entonces, ya desde actualmente, si hay una situación donde un trabajador está incurriendo en acoso contra un empleado, o si vamos a decir, o si la empresa está incurriendo en ese tipo de actitud con un empleado, tú tienes la puerta o la opción de poder hacer un despido o de poder hacer una división según el caso. O sea, tú no estás imposibilitado. Pero ahora con las disposiciones de esta reforma, ese mobbing que por jurisprudencia ya lo teníamos, se ha complicado en el sentido de que ahora la empresa tiene, y ahí viene la parte de lo que te estaba hablando del comité, tiene que prácticamente tener un comité conformado en donde se garantice de que tú como empresa tomas medidas preventivas a fin de evitar ese tipo de actuaciones. O sea, si tú nunca has tenido este problema en la empresa, pero tú tampoco tomas medidas preventivas para evitar un futuro caso de ese tipo, tú como empleado tienes el derecho de dimitir en contra de esa empresa. Es decir, yo no me siento seguro, porque aquí no hay medidas de este tipo. Eso es una razón para yo dimitir y ustedes me pagan prestaciones laborales más 6 meses de salario por haber incurrido en yo haber hecho una dimisión justificada. Viendo eso que por ahí se abre. Pero, ¿qué pasa? Más o menos a la empresa que quiere cumplir, te está también amarrando un poco las manos porque la reforma ha modificado situaciones de suspensiones de contrato de trabajo que te ayudaban en ese tipo de situaciones. En el siguiente sentido. Actualmente, si un trabajador de tu empresa
está, o sea, le ponen una querella y está llevando ese proceso, tú puedes tener ese trabajador suspendido hasta que existe una sentencia que lo descargue. Imagínate que, por ejemplo, ese trabajador quien le puso la querella fue otra empleada por sentirse insegura en la empresa de que él algún día la manoseó o algo por el estilo. Y entonces, o sea, en principio nadie tiene prueba, pero le ponen su querella y se está llevando. Mientras tanto, ese caso se conoce, ese trabajador puede estar suspendido y por lo tanto no tiene que estar en la empresa. Sin embargo, ahora con esta modificación a la reforma, si tú estás, si tú llevas un caso penal y te dan libertad provisional, ya tú no tienes una causa que te impida trabajar. Y como tú no tienes una causa que te impida trabajar, tú no tienes razón por la cual ser suspendido. Entonces, eso sería un trabajador que tú estás reintegrando a un lugar de trabajo donde quizás no es bienvenido por las situaciones que se han dado y que todavía están en discusión. Por lo tanto, ante esa situación es algo de que una trabajadora que, por ejemplo, se creyó con esta persona, lo que va a decir, espérate, la empresa no me está protegiendo porque ha vuelto a reintegrar a esta persona, yo mejor dimito o demando el daño y perjuicio por esto que me está pasando. Entonces, esa armonía que debería de haber o esa protección que debería haber es una protección a medias, porque tú no estás tomando en cuenta situaciones que se pueden dar en relación a ese punto. ¿Y cómo regula el nuevo Código de Trabajo lo que es el teletrabajo? ¿Cómo regula el nuevo código lo que es el teletrabajo? ¿Y qué desafíos representa para las empresas en lo que es el término de cumplimiento? Mira, en relación al teletrabajo, yo he establecido una norma, unas disposiciones más o menos extensas sobre qué tiene que cumplir cada parte en relación, por ejemplo, a dónde se va a ejecutar ese contrato, qué tipo de herramientas vas a utilizar, si el trabajador pone las herramientas, si es la empresa que pone las herramientas. Entiendo de que más que, vamos a decir que los desafíos van a ser más de supervisión, porque obviamente tú estás desde un lugar fuera del establecimiento, vamos a decir, el establecimiento principal de la empresa, realizando tus labores, pero tiene que haber algún tipo de supervisión de la empresa. Y entonces ahí va a entrar, entiendo yo, de que van a haber muchos cuestionamientos en relación a qué tipo de mecanismos tú puedes utilizar. Si bien en el teletrabajo te permiten ciertos mecanismos donde tú tienes que dar la autorización para poderlo utilizar, o sea, tener conocimiento de lo mismo, no necesariamente se van a tratar de los mismos mecanismos de supervisión, ya que son, vamos a decir, herramientas que van cambiando en el tiempo, que se van volviendo más modernas y muchas veces se vuelven más, se intrometen más en la vida diaria de una persona. Por lo tanto, entiendo yo de que de la disposición del código que vamos a ver muy probablemente si se aprueba las reformas que van a estar, vamos a decir, en constante movimiento, entiendo que esos serán uno. Y otro aspecto que ha generado mucho debate es el rol de los sindicatos y la negociación colectiva en lo que es este nuevo marco legal. En materia sindical y negociación colectiva, ¿qué cambios observa? ¿Favorece el diálogo social estos? Mira, yo creo que lo que se ha hecho en la reforma favorece ese diálogo, pero al mismo tiempo, ya que justamente hay una situación con los sindicatos, y es que los sindicatos son cada vez menos, vamos a decir, o sea, cada vez existe menos o cada vez menos negociación sindical. Entiendo yo de que esto que ha pasado ahora con la reforma, con la parte esta de la autorización de la jornada, cuando hay un 50% de los trabajadores que la acepten en caso de no haber sindicato, esto quizás vaya a crear una nueva forma de negociación que no necesariamente, o sea, una especie de negociación colectiva que no necesariamente necesita de la existencia de un sindicato para que se produzca.
O sea, entiendo más bien de que si se ha producido algo en beneficio de los sindicatos, entiendo que es más de que se ha creado algo nuevo que podría abrir la puerta para que existan otro tipo de negociaciones colectivas, no necesariamente a través del mismo. Ok. ¿Qué tan efectivos cree que sean los nuevos mecanismos para garantizar la igualdad y prevenir lo que es la discriminación? Bueno, en relación a estos mecanismos, no creo que sean tan efectivos y es más por el ejemplo que te puse hace un momento, de que si las situaciones que se puedan dar tú no las prevés, entonces van a haber condiciones dentro del lugar de trabajo que no se van a prestar para una buena armonía en la relación laboral, como es el caso este de que expliqué hace un momento, de que si hay una situación de acoso y hay una querella, pero esta persona no se encuentra bajo ningún impedimento en cuanto a su libertad, entonces va a tener derecho a volver a trabajar. Entonces ahí tú vas a tener que tomar una decisión que no necesariamente es la que a ti como empresa te conviene, que es la de o terminar un contrato de trabajo o mantener una suspensión por arriba de su condición de legal o no, a fin de no romper esa armonía que debe haber en el trabajo. Igual el asunto de lo que tiene que ver con todas esas condiciones que tú estableces a fin como reforma de que tú estableces a fin vamos a decir, de prevenir situaciones de acoso. Que si no si las mismas no se integran de una manera en que no se entienda de que esto va a ser un segundo comité mixto de higiene, donde hay que estar buscando especialistas o invertir dinero de una forma bastante agresiva, que es lo que ocurre con los comités de higiene y salud, entiendo de que lo que se quiere hacer con este punto no necesariamente va a ser algo que las empresas van a ver con gusto o van a estar en condiciones de poderlo cumplir. ¿Cómo afecta esta reforma a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las que aún no se formalizan de manera correcta o completamente? Bueno, vamos a decir que el principal problema, entiendo yo, es que aquí en esta reforma no se tocó la parte de considerar las empresas según su tamaño. Para el Código de Trabajo actual, igual para la reforma, prácticamente una empresa, una microempresa, una pequeña empresa, tiene iguales obligaciones y penalidades. La única cosa que hace ligeramente una diferencia es lo relativo a lo que tiene que ver con las resoluciones de salario. En las resoluciones de salario toman hasta cierto punto si tú eres una pequeña, mediana o gran empresa. Pero fuera de esos casos, te puedo decir que, por ejemplo, bueno, a poner un ejemplo, el caso de la seguridad social. Si tú no pagas la seguridad social, la penalidad de la misma si tú eres micro, pequeño o mediana empresa. Entonces, no, una empresa, obviamente para una empresa grande, no es, vamos a decir, no le afecta de igual manera el hecho de haber, por ejemplo, por un mes haberse atrasado en el pago de la seguridad social. No es lo mismo para una empresa pequeña. Entonces, el asunto esto de la condenación, un despido injustificado para una empresa grande es de 6 meses prestaciones laborales y más 6 meses de salario. Eso mismo tendría que pagar un gomero. Si tiene un ayudante o despide, eso también va igual. Entonces, vamos a decir, esa proporción que debería de haber quizás en las obligaciones y en las penalidades, no se han tomado en cuenta, ni en la actual, ni ahora en la posible reforma. Partiendo de esa pregunta, Luis, el nuevo código reduce lo que son los riesgos de litigiosidad. Exacto, porque como tú explicas, tanto las pequeñas como las grandes empresas tienen los mismos riesgos al momento. Las mismas obligaciones, exactamente.
Pues mira, en sí la reforma ha tratado, o al menos en principio, o busca de reducir esos riesgos de litigio a través de una figura que ahora mismo está fuera de lo que es la redacción alterna, que es el juez conciliador, esta figura estaba en la propuesta original, pero fue sacada, y es que en sí tiene una serie de problemas que quizás lo hagan imposible de aplicar. Por un lado, está el punto de que eso significaría nuevos gastos para el Poder Judicial, más personal que buscar para el Poder Judicial. Y ahora mismo el Poder Judicial ni tiene dinero por ejemplo, crear nuevas salas, todavía no lo tiene. El personal está reducido, hay veces que hay jueces que tienen que subir en una sala primero para luego pasar a otra. O sea, ese tipo de situaciones, si le vamos a agregar una figura más al Poder Judicial, no creo que vaya a ser posible la aplicación, y al mismo tiempo le crea, vamos a decir, hay una serie de puntos de ese texto sobre el sobre el juez conciliador, que podrían entenderse que no son constitucionales. Y entonces por eso fue que en principio lo sacan de la redacción alterna, pero hay un empuje de parte del sector empleador de ponerlo nuevamente. Sin embargo, entiendo de que no necesariamente lo que ellos están buscando se logre por el simple hecho de poner el juez conciliador. Yo entiendo de que más encuentras tú de que se reduzcan esos posibles casos litigiosos si tú eliminas parte de los problemas que pueden surgir en lo que debería ser una relación laboral armoniosa. O un ejemplo que te pongo, en esta redacción alterna se ha eliminado dentro de las prohibiciones que tienen los trabajadores el hacer colectas dentro del trabajo. Entonces, una de las cosas que por experiencia yo he tenido con los clientes míos en sus empresas es que normalmente todas las peleas que se dan entre dos trabajadores, donde obviamente la empresa tiene que tomar la decisión de despedir a alguien, tiene que ver con dinero, de dinero prestado a una persona, de dinero que le suelta a persona para algo. Entonces, ese tipo de situaciones tú las tienes que evitar. Sin embargo, lo sacan de la redacción como para dejar eso abierto, esa posibilidad. Y no hay razón, o sea, no le encuentro justificación de que hagan eso. Igual como lo que te dije sobre lo que tiene que ver sobre el mobbing en relación a los puntos que señalé. También, a diferencia del código actual de que tú puedes despedir a una persona que se va de vacaciones, tú no puedes desahuciarlo, pero sí puedes despedirlo. Aquí se ha establecido una especie de protección, una prohibición de tú poder despedir a alguien que está de vacaciones. Entonces, algo que hemos visto normalmente en materia laboral, que muchas veces en estas situaciones, cuando hay trabajadores que entienden que lo van a despedir, ya sea por una falta bastante grave, lo primero que hacen es que tratan de tomar sus vacaciones como una forma de parar de que termine su contrato de trabajo, por ello entender que, al igual que el desahucio, si durante tus vacaciones no puedes despedirte. Entonces, una forma de ellos poder ganar tiempo, de poder asesorarse con un abogado, entonces una dimisión. Entonces tú, durante tus vacaciones, según esta reforma, tú no puedes despedirlo, pero el trabajador sí puede dimitir en tu contra. O sea, tú le das una protección adicional a un trabajador malo a fin de que pueda tratar de obtener sus prestaciones laborales en un litigio. Entonces, por eso te digo de que entiendo de que aquí en vez de reducir, han aumentado, y otra cosa que va a aumentar bastante los litigios, y es lo que tiene que ver con los trabajadores domésticos. Ahora los trabajadores domésticos, con estos nuevos derechos, podremos ver casos en donde se estén discutiendo situaciones de protección de maternidad, de seguridad social, donde ya las demandas de trabajadores domésticos van a ser
de montos importantes que van a ser interesantes para abogados demandantes, porque ya estamos hablando de multas de hasta 24 salarios mínimos. Entonces, esas situaciones entiendo yo de que lo que estamos haciendo es de que en vez de limitar un poco los litigios, lo estamos agrandando, porque el trabajador doméstico, parte del problema que tiene estas disposiciones sobre el trabajo doméstico es que simplemente te da como una narración de obligaciones, pero no te establece cómo se ejecutan esos derechos o cómo tú te beneficias de esos derechos o que tienes esas responsabilidades. O sea, no te dice si es la familia que tiene la obligación de inscribir en la seguridad social o si es el mismo trabajador o si es simplemente el Estado te va a garantizar esa seguridad social a través del subsidiado. Entonces, si tú cargas eso a la familia, significa que la familia tiene que actuar como un recurso humano de una empresa normal, de mandar cómo presentarlo en el sistema, pagar tiempo. Si tú no pagas tiempo, entonces tienes ese problemita de 24 salarios mínimos. Entonces, esas son las cosas que no te lo dicen, simplemente lo ponen en un papel y se ve bonito, pero no te dice cuáles son las consecuencias del mismo. Pro y lo contra. Sí. ¿Qué tan preparados usted cree que están los empleadores y los abogados para adaptarse a la entrada en vigor? ¿Y qué recomienda hacer desde ya? Bueno, yo entiendo que los empleadores no están preparados para esto, ni la familia dominicana va a estar preparado para esto. Quejando en los empresarios. Sí, se están quejando bastante y es que van a presentarse nuevas situaciones que no tenían previstas, o sea, se quedaron con la cesantía, que eso obviamente se van a quedar con la cesantía porque eso era muy difícil de negociarla, pero habían otros mecanismos que pudieron haber hecho un poco la vida más llevadera a las empresas con sus empleados. Los abogados entiendo yo que también van a tener sus retos porque ya hay situaciones que en principio se entendían de que iban a estar tratadas en esta reforma, pero que no se ve tan claro como en lo que tiene que ver con las ejecuciones de la sentencia. En qué momento, el momento en que tú depositas una garantía, cómo tienes que depositarla. Eso van a ser situaciones de que van a traer, vamos a decir, ciertos choques. Hay disposiciones del código que va incluso en contra del derecho de defensa de las partes en cuanto al depósito de documentos, que prácticamente, para hacerlo corto, si el demandante hoy cualquiera de las partes, si hoy en medio de la audiencia o un poco antes de la audiencia se deposita un medio de prueba X, se puede entender que es un medio de prueba importante o no, un documento. Si lo deposita en ese día, y a ti como contraparte ya tú tomas conocimiento de ese documento, el juez simplemente lo que va a hacer es que va a dar como o sea, de que ya el mismo fue pendiente y el proceso continúa. Entonces, ¿qué pasa? A mí me están violando en ese momento mi derecho de defensa porque puede que yo necesite realmente conocer un documento que me están entregando en el día de hoy, o para yo analizar con mi cliente si hay algún medio de prueba que yo puedo utilizar para contrarrestar eso que me están depositando. Entonces, vamos a decir, son situaciones que entiendo que la familia va a tener problemas con lo que viene, las empresas por igual, los mismos empleados con la nueva obligación. O sea, mira, por ejemplo, el asunto del descanso, como se lo han triturado. Y lo que te expliqué ahorita de la lactancia, por ejemplo. Y los mismos abogados van a tener vamos a decir, sus situaciones porque no solamente van a tener que tener un conocimiento actualizado de la parte procesal, sino que también ya del día a día de la empresa o del mismo trabajador. Eso es de un día para otro, de uno, tú sabes, ir tomando ya la rienda del asunto. Pero lo recomendable es que uno como empresa y uno como trabajador mantenerse al tanto de lo que está pasando para así no pensar como que, no, tú sabes, no tener en su cabeza como disposiciones del artículo del Código de Trabajo
anterior que no necesariamente están vigentes ahora. Exacto. Para ir cerrando, Luis, hablemos de los desafíos prácticos que enfrentan las empresas y trabajadores en lo que será esta transición. Desde su experiencia, ¿qué aspectos podría presentar mayor dificultad en la aplicación práctica de esta nueva reforma? Mira, entre las partes, vamos a decir que van a tener más dificultad, quizás sea lo relativo a lo que tiene que ver con las jornadas laborales, porque ya no solamente tenemos la de 8 horas con horas extras, sino que tenemos otras opciones que no necesariamente resulten tan interesantes, porque prácticamente vamos a decir, en principio, y es lo que el código, tú sabes, te deja medio ciego, es que, por ejemplo, tú vas a seguir trabajando las mismas 44 horas, pero hay días en que tú obviamente vas a trabajar más de 8 horas. Entonces, normalmente en una situación normal, tú como empleado entiendes de que, bueno, si hoy yo trabajé 10 horas, trabajé 11 horas, entiendo de que no solamente voy a recibir mi salario por mi salario normal, porque ya pasé de mis 8 horas. Pero entonces, ¿qué pasa? En esta nueva modificación, este nuevo tipo de jornada no llevan horas extras, o sea, tú quieres una jornada de solamente 4 días a la semana, de solamente 44 horas a la semana. Bueno, ok, sí, tú la puedes tener, pero ¿qué pasa? Tú vas a estar trabajando, por ejemplo, 10 horas, 11 horas por el mismo salario. En cambio, si tú tienes tu jornada normal de 8 horas, 5 días a la semana, van a ser 44 horas igual, pero aquí en esta otra modalidad, que es la modalidad clásica, tú sí vas a estar abierto a horas extra, por lo tanto vas a estar ganando más. Así que no necesariamente el atractivo que quizás tenga una jornada flexible, así vamos a decirlo, un 4x4 o 4x3, como le quieran llamar, no necesariamente sea tan interesante cuando se den cuenta, o al menos se establezca o se deje claro de que efectivamente no van a estar generando horas extra en este tipo de jornadas. Excelente. En términos generales, ¿cree usted que esta reforma logra lo que es un balance adecuado entre competitividad y derechos laborales? ¿Y qué ajustes o reglamentos a futuro recomendaría? Mira, realmente en relación a esta reforma, yo no siento de que haya, vamos a decir, o tenga los ajustes necesarios para ser realmente balanceado, para hacer las empresas competitivas. Y es por todo lo anterior que yo te había explicado. Ahora, ¿qué debe todo, si es que se puede todavía, pero qué debe hacerse? Bueno, el asunto de las 30 debería de tener un tope. No es razonable de que una empresa, cuando quiera pagarle a un trabajador sus prestaciones laborales y este simplemente se niegue, tú tengas que estar siendo condenado a un día de salario por cada día de retardo de manera indefinida. Debe tener un tope, así como lo tiene el despido. Eso por un lado. El asunto de la obligación de las casas de familia con relación al código de trabajo y la seguridad social. Claro, la doméstica necesita seguridad social, necesitan protección de maternidad, pero no se puede poner esa obligación o esa carga arriba de la familia. Eso tiene que hacerse a través del régimen subsidiado o a través del régimen contributivo subsidiado, donde es la misma trabajadora doméstica que cotiza y el Estado colabora con esa cotización, por ejemplo. Cualquiera de esos dos regímenes, o hacerlo un híbrido, pero no poner esa obligación sobre la casa de familia, porque eso lo que va a lograr es que van a ser menos personas que sean llamadas a trabajar como domésticas y al mismo tiempo vamos a decir, van a aumentar esos casos de sí, también. Entonces, le entiendo yo de que a nivel procesal, en cuanto a las sentencias, debería haber una suspensión pura y simple para aquellas sentencias de primer grado de manera provisional, una vez tú recibes un mandamiento de pago, a fin de tú poder interponer tu demanda de referimiento
y que el juez de los referimientos establezca si tú tienes que depositar una garantía a fin de que se mantenga esa suspensión. Eso sería lo ideal, pero sin embargo quisieron seguir con el jueguito de que bueno, si 3 días francos no dábamos, vamos a poner 8 días para ver si así puede, pero realmente vamos a tener más de lo mismo. Eso por otro lado. Vamos a ver, ¿qué más te puedo decir? Lo de las resoluciones del salario mínimo, que si bien no están en el, vamos a decir, no se manejan tanto por el lado del Código de Trabajo, es más por resolución del ministerio. Debe tomarse en cuenta lo que tiene que ver con la ley de MIPYMES, de que las pequeñas empresas, las microempresas tienen que tener ese trato distinto y real, porque como te digo, la misma resolución del Ministerio de Trabajo viola la ley del MIPYME, porque ya en dichas resoluciones se establece que, por ejemplo, si tú eres una microempresa, perdón, tú eres una pequeña empresa, pero si tú tienes un parámetro de los dos que establece, que es venta bruta o cantidad de empleados, pasa a la siguiente categoría, entonces tú te conviertes en esa siguiente categoría. Ya tú no eres una empresa pequeña, tú eres una empresa mediana. Entonces ya tú sabes, son salarios mayores, un pasivo. Claro. ¿Qué pasa? La ley de MIPYME justamente no establece eso. Ella lo que te establece es que para tú pasar a una siguiente categoría, tú tienes que cumplir ambas categorías. Y eso no lo está tomando en cuenta en las resoluciones actuales ni el Ministerio de Trabajo. Entonces, son ese tipo de cosas que entiendo de que tienen que ser tomadas en cuenta para hacer todo mejor. Lo del móvil laboral tiene que ajustarse porque realmente está muy aéreo y no toma en cuenta esos otros puntos que te señalé. Y nada, eso y un poquito más ya lo mismo que te había señalado de que no debería ser de esa manera, sino que debería ajustarse ya a aquello que funciona, como por lo que tiene que ver con los descansos, el asunto de los horarios de la jornada, que entonces esos son puntos que deberían de analizarse mejor antes de venir con una reforma ya definitiva. Exacto. Bueno, muchas gracias, licenciado Luis Vilches, y aclararnos tantos aspectos importantes que vienen en este nuevo Código de Trabajo. Esperamos una próxima entrevista más adelante. Mucho gusto. A nuestros seguidores, si les gustó este episodio, recuerden compartirlo, suscribirse al podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta un próximo episodio.